relación al tema de carcinogénesis, vamos a ver cómo se genera el cáncer, un poco desde el punto de vista teórico. Lo más sustancial relacionado con lo que son los oncogenes, los principales oncogenes que son o están presentes en las patologías que son más frecuentes también. Una breve revisión de lo que es metástasis. Y finalmente vamos a hacer una integración de todas estas cosas para ver con una aplicación práctica para qué nos sirve. Definimos entonces ya desde un comienzo al cáncer como una enfermedad genética que se produce por alteración o por mutaciones sucesivas. Tiene que repetirse varias veces en un terreno predispuesto, lógicamente. Y esta, entre comillas, predisposición va a depender de varios factores, entre ellos, por ejemplo, la integridad del sistema inmunológico, genes específicos, los llamados genes reparadores del daño del DNA. El gen tal vez más importante que controla y regula estas alteraciones es el gen P53, que le llaman el guardián del genoma, ¿no? Que normalmente nosotros, como vamos a ver, los factores carcinogenéticos están presentes en la génesis del cáncer en un buen porcentaje, 3/4 partes, más o menos el 40-50% de todos los agentes es por esta causa ambiental, es decir, está en el ambiente. Un ejemplo bien claro es la luz del sol, por ejemplo, que trae actualmente nosotros, con nuestra arrogancia, nuestra vehemencia, estamos destruyendo la capa de ozono. Y esto permite que la radiación que antes no pasaba, pasa mayor cantidad de rayos ultravioleta, y esta radiación en una genética predispuesta, es decir, por ejemplo, alteraciones en P53 o inestabilidad en algunos de los genes que tienen que ver con la proliferación celular, va a producir necesariamente una neoplasia de piel. Eso está bien sabido y es bien ya estudiado y conocido. Entonces, la mayor parte de estos carcinogenéticos son ambientales. Y si ustedes ven, como decía en la reunión anterior, la mayor parte de alimentos, todos tienen un colorante. Si ustedes ven la composición de ellos, tienen colorantes. Ahora, no es pues la acción de un día, 2 días, es la acción repetitiva durante años y en un terreno genético predispuesto. Si a esto le sumamos la herencia, entonces la cosa se complica más. Por eso dice, alteración genética que se produce en forma secuencial, o sea, en el tiempo, que es acumulativa hasta que aparece la neoplasia maligna. Lo que estábamos mencionando, las causas, miren ustedes, hasta un 80% son exógenas, y estas causas son catalogadas como agentes químicos, físicos y agentes infectocontagiosos, como son los virus, algunas bacterias e inclusive algunos parásitos. Y también se mencionan las causas endógenas, que son las menos, pues constituyen cerca del 20 a 30%, que tiene que ver básicamente con el estrés oxidativo. ¿A qué se refiere esto? A una mala función celular, ya sea por lo que ingerimos o por nuestra situación de escaso ejercicio o alimentación inadecuada, ¿no? Esto va a conllevar a la formación de especies reactivas de oxígeno, las cuales son también de tipo cancerígeno. Entonces, tener en cuenta esto, que las causas ambientales constituyen un buen porcentaje. Esto ya lo habíamos visto, estos factores ambientales pues van a producir estas mutaciones puntuales de translocación o de amplificación, ¿no? Y acá hay un resumen de lo que nosotros si analizamos, vamos a ver que está bien explicado
todo este cambio carcinogenético sobre la célula hasta la invasión y metástasis. Así, por ejemplo, la célula normal, luego de sucesivas alteraciones o mutaciones, va a conllevar a daños permanentes en el DNA, lo cual son, digamos así, señaladas como mutaciones. Estas mutaciones básicamente van a activar a los oncogenes, que son promotores del desarrollo. Estos oncogenes, todos estos son promotores de desarrollo y proliferación celular. Ahí es donde actúan estos carcinógenos. O actúan inactivando a genes supresores de tumores, ¿no? Como es el P53, por ejemplo. Y la otra vía es alterando los genes que regulan la apoptosis. Ustedes saben que las células tienen un ciclo, un periodo de vida, y ese periodo de vida, cuando llega a determinada etapa, se activan los genes que van a generar la apoptosis e inducen la muerte celular. Justamente estos carcinógenos actúan sobre estos genes que regulan la apoptosis. Y el crecimiento normal de un tejido, si nosotros lo asumimos como un balance entre la proliferación celular normal y la regulación controlada en cierta forma por la muerte celular. Entre ellas la más importante, la apoptosis. Cuando se pierde este balance es que se produce una proliferación descontrolada, ¿no? Que lleva a una proliferación descontrolada, y esto genera una expansión clonal, es decir, de todas estas células alteradas, mutadas, que van a estar mutadas de diferentes formas, van a sobrevivir las que son más fuertes, las que son más agresivas, las que son más resistentes a los ataques de defensa del organismo. Entonces, vamos a tener un tipo de célula clonal que es altamente resistente a los controles normales del crecimiento celular. Y eso es un cáncer, ¿no? Eso conlleva la progresión del tumor a una neoplasia maligna que adquiere estas células nuevas características. Como dije anteriormente, pierde las moléculas de adhesión celular, se desprende fácilmente y adquiere otras propiedades como son la elaboración de proteasas, por ejemplo, para degradar el colágeno, la matriz celular y poderse expandir a otros sitios fácilmente. Va a adquirir también moléculas de adhesión que le va a servir para que se adhiera al tejido donde llegan y se active a su vez la actina y miosina que tienen dentro del esqueleto normal de estas células, la cual les confiere un movimiento. Todo esto conlleva entonces a la metástasis o expansión del tumor. En resumen, todo esto sintetiza la evolución de la carcinogénesis. Habíamos hablado de que los oncogenes no son sino la mutación de genes normales, de los protooncogenes. Estos protooncogenes tienen que ver con lo que es proliferación celular. Y justamente estos son los que mutan, ¿no? Y que un rol muy importante entonces está a cargo de lo que es el control de los genes supresores de tumores, dentro de los cuales P53, vuelvo a repetir, juega un rol muy importante. La activación de estos protooncogenes va a generar que se active la vía de la ciclina mediante las proteínas quinasas, ¿no? Y que los genes supresores actuarían más bien como inhibidores de esta vía, porque al entrar a la vía de la ciclina, la célula pasa de un estadio G1 a una fase S de reproducción. Esta fase de reproducción, si nosotros anulamos los genes supresores, va a permanecer en forma continua. Entonces son importantes estos genes supresores. Entonces, ahora desde el punto de vista teórico, ¿cómo es esto que se produce? ¿Cómo es que actúan los carcinogénicos? Se ha dividido, y en su libro de ¿cómo se llama esto? Del Roy, lo tiene también así especificado en 3 etapas: la etapa de iniciación, promoción y progresión. Y la iniciación es la etapa en la que los carcinógenos actúan a nivel del genoma de la célula, se integran al genoma, lo transforman y en forma continua hasta que se logra establecer un cambio perenne.
Luego de eso, sobre esta célula que ya tiene integrado un cambio mutacional, es decir, la célula mutada, actúan los agentes promocionales o la siguiente etapa, que es la promoción. La etapa de promoción permite reproducirse estas células alteradas. Y finalmente viene la etapa de progresión, que es ya la de siembra y metástasis. Así vemos que en la iniciación entonces hay mutación, ¿no? Y que la característica es de que es un hecho irreversible y con memoria. Es irreversible porque una vez que se produce la mutación del DNA no hay vuelta atrás, salvo que se elimine esa célula, pero tiene la característica estas células de reproducirse en forma clonal y se guarda por lo tanto una memoria. Ahora, esta iniciación, en qué momento genera estos cambios, va a depender de dos factores muy importantes, que son: uno, el tipo de carcinógeno, y dos, la frecuencia con la cual el organismo es expuesto a estos carcinógenos, ¿no? O sea, de la dosis del carcinógeno. Esta célula iniciada es más resistente a la apoptosis y es menos sensible a los factores inhibidores del crecimiento. Entonces entra a la etapa de un descontrol. Tenemos el terreno preparado, aún no hay cáncer. Ahora viene el otro factor, que es, digamos así, el desencadenante. Este factor desencadenante se llama promotor, pero para que actúe el promotor se necesita que la célula esté iniciada. Es decir, la célula ya tiene un cambio irreversible, pero no hace cáncer. A eso le agregamos un agente promotor y se genera recién el cáncer de expansión. Entonces, el agente promotor de por sí solo no produce cáncer. La célula iniciada por sí sola tampoco. Es necesario los dos, la conjunción de las dos cosas para que se produzcan. Es por esto que, por ejemplo, el humo del tabaco, ustedes van a ver personas que dicen esas teorías son un poco erradas, porque yo conozco, por ejemplo, al abuelo de la esquina que fuma como un descosido, fuma 4 o 5 cajetillas diarias, no tiene cáncer de pulmón. En cambio, el vecino del otro lado, con la justa se fumaba 5 cigarritos y ya está con cáncer de pulmón después de un año de haber fumado. Entonces, ¿cómo se explica esto? Se explica porque sencillamente, primero, pues el otro señor posiblemente tenga una genética adecuada, sus genes P53 están muy bien constituidos, en cantidad adecuada, y que además los genes reparadores del DNA también funcionan muy bien, etcétera, etcétera, y que los agentes promotores pues no van a tener mayor acción sobre una célula que está más o menos conservada. En cambio, en el otro, que tiene todos estos defectos, cualquier promotor en un tiempo razonable va a producir necesariamente la transformación a célula neoplásica maligna, ¿no? Dentro de estos agentes físicos tenemos, por ejemplo, las fibras de asbesto, aunque ya casi no se usa mucho por esto, ¿no? De que se descubrió de que era cancerígeno. Antes se usaba hasta en las planchas de ropa, era un, ¿cómo le llaman esto? Un aislante común y corriente. Todas las planchas tenían asbesto, pero desde que se descubrió esto se retiró, porque era cancerígeno tanto para los trabajadores que hacían estas planchas de ropa como para los usuarios también. Sabemos, por ejemplo, los virus, que son agentes ya demostrados que producen cáncer. Tenemos al virus del papiloma humano y el virus de la hepatitis B, que después de un tiempo en determinadas personas va a generar necesariamente un hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer prevención es en la promoción, es decir, evitar el uso de estos agentes externos, que son evitables, dicho sea de paso, ¿no? Porque todavía ahí no hay reversibilidad, ¿no? En la progresión, la característica fundamental es que es irreversible y con una capacidad de diseminación, es decir, de metastatizar.
Y la otra característica importante es que de por sí aquí hay una resistencia farmacológica a cualquier agente que trate de impedir esta reproducción celular. En esta etapa lo importante es la gran inestabilidad cariotípica, ¿no? Resultado de las mutaciones. Y esta inestabilidad cariotípica va a determinar que determinados clones, o sea, por selección, ya por una selección natural, los más débiles sean eliminados, mientras que las más agresivas, las que se reproducen mucho más rápido, se mantengan. ¿Y de qué va a depender esta inestabilidad? Básicamente de una alteración de la proteína P53, que es la que es el principal gen, digamos así, inhibidor de la reproducción celular. Ahora, la herencia juega un rol muy importante, ¿no? Se sugiere la existencia de una herencia mendeliana dominante. Se ha visto, por ejemplo, en niños que tienen retinoblastoma, que en esas familias va a persistir en algunos miembros la persistencia, pues, de este tumor maligno. Ahora, esto lógicamente puede ser para un determinado tumor o para varios tumores. Cuando se habla de herencia genética, entre comillas, hay que tomar un poco, digamos así, con cuidado el término, porque puede presentarse, por ejemplo, un carcinoma de mama en una mujer, y esto es casi frecuente que en la familia alguno de los miembros, mujeres u hombres, pueden hacer con mayor facilidad cáncer de mama. Así se sabe, por ejemplo, que la mamá tiene cáncer de mama, la hija tiene cáncer de mama, la abuela tuvo cáncer de mama. No todas las hijas, lógicamente, pero una por lo menos lo va a adquirir. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que tiene cierto grado de transmisión por herencia. Algunos cánceres, no todos. La otra vía es de que, si bien es cierto, puede existir un cáncer de páncreas en un miembro de la familia, en otro puede resultar como un cáncer de pulmón, y en otro como un cáncer de hígado, o cáncer de piel, etc. No necesariamente es el mismo tipo de tumor. Los compuestos químicos son responsables del 5% de los tumores en la población general, y vienen ustedes 30% entre los trabajadores que los manipulan, ¿no? Nosotros sabemos de que tenemos una industria manufacturera en expansión, donde se usan los productos químicos en forma descontrolada. Al trabajador no se le provee mascarilla, no se le provee guantes, no se le provee la ropa apropiada, etcétera, 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 porque aún en nuestro país existe una ignorancia con respecto a lo que es la protección legal del trabajador, ¿no? Porque por otro lado eso es costoso para la empresa también, el estar comprando todos estos aditamentos. Algunas empresas lo cumplen, otras no. Y más aún que sabemos que el nivel educativo de nuestros trabajadores es bajo. Para ellos les da igual trabajar cómodos. Es más, los aditamentos a veces les sirven como estorbo. No están acostumbrados a usar guantes, y los guantes para ellos son un estorbo, se los quitan inclusive, ¿no? Se ha elaborado una lista de todos estos factores cancerígenos que ustedes los pueden revisar de forma más detallada, pero dentro de los cuales los hidrocarburos policíclicos, por ejemplo, dentro de los cuales están todos los derivados o algunos de los derivados del petróleo, ¿no? Son propulsores del cáncer de pulmón. Los colorantes azoicos, como les decía, ¿no? Hay que tener cuidado de esos colorantes que le ponen en los alimentos, ¿no? Ellos dicen no son azoicos, pero ¿cómo sabemos nosotros? Porque no hay un control adecuado de lo que se llama el control sanitario de los alimentos. Acá las licencias se aprueban vía quién pone más plata, ¿no? Las aminas aromáticas, generalmente están relacionadas con las neoplasias vesicales, las nitrosaminas con los tumores gastrointestinales. ¿Y saben ustedes cuál es la principal fuente de las nitrosaminas? Las parrilladas. Las parrilladas, ahí se generan nitrosaminas. Pero fíjense ustedes, pues para tener un cáncer tenían que hacer parrilladas todos los días.
Acuérdense ustedes que es la cantidad y el tiempo, ¿no? Si se comen una parrillada una vez a las 500, ¿qué cáncer más bien es beneficioso, ¿no? Esto sí hay que tener cuidado, las aflatoxinas. Las aflatoxinas se producen por los hongos que generalmente parasitan los alimentos, en los frutos secos, por ejemplo, o si no también en los cereales. No sé si habrán visto ustedes, dejen un maíz, por ejemplo, un tiempo a la intemperie o en el frigider mismo, van a ver cómo comienza a adquirir un color medio verdoso. Esos son hongos y eso genera aflatoxinas. Un alimento que es muy, digamos, conservante de estos hongos es la leche. Si ustedes dejan la leche más de 4 o 5 días en el frigider, es posible que la cantidad de aflatoxinas aumente también. Otros tenemos metales como el níquel, cromo, cobalto, arsénico, que son, el níquel y el cromo se utilizan rutinariamente, ¿no? En las mujeres, por ejemplo, en alhajas, en cosas, en artículos que adornan, o también inclusive presentes en los alimentos y en el agua. Los carcinógenos se metabolizan en los tejidos transformados en sustancias electrofílicas. Esta es la forma con la cual van a reaccionar con los ácidos nucleicos. Es decir, deben pasar a la forma electrofílica, ¿no? Y por medio del sistema enzimático del ciclocromo P450 es que se va a producirse la alteración de esto del DNA. Entonces, se necesita, a pesar de todo esto hay que remarcarlo, ¿no? Se necesita la susceptibilidad del tejido y que el enlace ADN carcinógeno sea permanente. Puede existir todo esto, pero si no hay la susceptibilidad es un poco difícil que se presente también, ¿no? Y esto haría por qué algunas personas van a presentar cáncer con todos estos carcinógenos y otras no. Unos son más susceptibles que otros. Y esta susceptibilidad tradúzcase como integridad adecuada del sistema inmune, ¿no? ¿Cuáles son estos carcinógenos asociados a la actividad laboral? El más común, como les decía, son el asbesto para cáncer de pulmón y el cromo. El níquel tiene que ver con cáncer también de mama. Dentro de los agentes alquilantes tenemos, por ejemplo, los de uso terapéutico. Actualmente, dentro de la mayor parte de esquemas de tratamiento del cáncer, se utilizan los agentes alquilantes. Se introducen dentro del DNA para de alguna forma modificarlo y destruirlo, de la célula cancerosa. Pero también se van a introducir dentro de las células normales. El más conocido es la ciclofosfamida, por ejemplo, ¿no? Es decir, con estos tratamientos es posible que retrasemos la evolución del cáncer y hasta lo eliminemos en algunos casos. Pero lo va a hacer a este paciente que es susceptible ya a esta inestabilidad genética, susceptible a una segunda neoplasia. Pero esta segunda neoplasia ya sería causada por este agente alquilante, es decir, por la misma medicina que estuvo tomando. Solucionó un problema, pero se ganó otro. Vuelvo a decir, esto depende de susceptibilidad. Otro medicamento que es bastante conocido, ¿no? El metoxazoleno, que se utiliza, por ejemplo, para las lesiones de la piel en los psoriásicos, ¿no? Que va a conllevar a otro cáncer de piel. El paracetamol, que es un medicamento bastante común, bastante usado, se usa por toneladas, ¿no? En pacientes susceptibles y en forma continua. Por eso ustedes van a ver que en el estuche del medicamento dice bien claro, úsese por prescripción médica y no más de una semana, si no consulte a su médico, dice, bien claro está escrito eso, ¿no? Porque puede producir una neoplasia en la pelvis renal o puede inducir una hepatopatía en forma permanente, ¿no? El dietilestilbestrol, o sea, una hormona bastante usada también, cáncer de vagina, y los estrógenos en forma descontrolada pueden producir cáncer de endometrio. Ahora, ¿qué factores son los que van a inhibir la carcinogénesis? El más importante, ¿cuáles son? Las frutas que sean cítricas, porque van a contener vitamina C.
esta vitamina C reduce la síntesis endógena del carcinoma, prácticamente la bloquea. Por eso se dice que no debe faltar dentro de la dieta normal. Nosotros, el uso de cítricos, sustancias que reducen la absorción del carcinógeno, por ejemplo las fibras. ¿Dónde le encontramos las fibras? En los vegetales, de nuevo, ¿no? Verduras, etc. Por eso dice bastante verduras. Sustancias que alteran la producción tumoral, los beta-carotenos. Fíjense ustedes que alteran la producción tumoral. Entonces, estas tres sustancias están básicamente en los vegetales. Lo cual no quiere decir, lógicamente, que nos volvamos vegetarianos, sino que hay que incrementar el uso o dar cierta preferencia al uso de los vegetales. Dentro de los agentes físicos, las radiaciones ionizantes y las que menos, digamos así, o digamos más disfrazadamente actúan sobre nosotros son la luz ultravioleta del sol. Bastante incidencia de cáncer de piel estamos teniendo últimamente debido a esta disminución de la capa de ozono, ¿no? Y fíjense ustedes, hasta cuerpos extraños, la introducción dentro de los organismos de cuerpos extraños. Dentro de las operaciones a veces se utilizan suturas de algunos metales, se utilizan algunas suturas también biológicas que en algunas personas, no vuelvo a decir, no en todos, podrían inducir una forma de carcinogénesis. El asbesto lo que produce casi en la mayor parte de personas que están expuestas a esto es el mesotelioma o cáncer broncopulmonar. En cuanto a los virus, vean ustedes, tenemos al HTLV1 y el HTLV2, ambos van a producir una forma de leucemia. ¿Qué factores intervienen? Es un poco desconocido, pero llámese esto desconocido como predisposición genética, ¿no? Esto es, por ejemplo, más conocido, como les decía, en un pueblo al sur de Japón, donde se descubrió que el HTLV1 inducía una leucemia de células T y era de contagiosa. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y estos otros dos virus también igual, ambos se transmiten por vía sexual o por contacto directo piel a piel. Por eso las lesiones exofíticas genitales no debían tocarse con las manos sin guante porque pueden inducirse la inoculación del virus. Se sabe que hay virus específicos como la cepa 16, 18, 33 y 39 que van a inducir de todas maneras van a inducir carcinoma anogenital, en la región anal o en la región genital, o carcinoma de la vía respiratoria superior, dependiendo del tipo de virus. Y el herpesvirus 5, 8 y 17 para carcinoma de piel, ¿no? Y el cofactor, aquí sí se sabe, miren ustedes, la exposición al sol. Es decir, deben haber dos condiciones. Uno, el agente carcinógeno, y dos, el cofactor, que en este caso sería el agente físico, luz ultravioleta. En el otro caso, el uso del tabaco y anticonceptivos orales. Y justamente este problema se da en las mujeres, más que en los hombres. No crean que los hombres no están exentos, sí están exentos. Contagian el virus, cogen el virus de la mujer y pueden desarrollar un cáncer de pene, que es más terrible, porque tienen que amputarle el miembro viril, ¿no? Entonces, así que tengan bastante cuidado, también debemos tener bastante cuidado con esto. El virus B, que está relacionado con el hepatocarcinoma, siempre y cuando, vean ustedes, existan estos cofactores: alimentos contaminados, uso descontrolado del tabaco y alcohol. Estas tres combinaciones frente a una infección por virus B nos va a llevar necesariamente hepatocarcinoma en un periodo de 5 o 10 años. No es inmediato, es en el tiempo. Muy bien, producir entonces ya el cáncer por estos tres procedimientos, tiene que haber una degradación. Las células neoplásicas tienen que soltarse, ¿no? Y para esto producen unas metaloproteínas, no es proteináceas, sino son metaloproteínas CEAS serían, ¿no? Factores enzimáticos. En resumen, estas son enzimas
que están adosadas a un metal. Es decir, necesitan de una partícula metálica, una molécula metálica. Van a degradar la matriz celular, lo cual va a permitir que las células se expandan. Viene, por tanto, la migración, pero esta migración es debida a que se estimula mediante este sistema a la actina y miosina intracitoplasmática. Pero también tienen un rol importante las integrinas y caderinas, que son las que las van a fijar al tejido. Tenemos la respuesta inmune. La respuesta inmune está controlando constantemente esta mala producción de células, pero estas células mutadas burlan el control por poseer numerosos antígenos, es decir, le presentan a la célula una serie de antígenos y algunos de ellos encubiertos, de tal manera que evaden la respuesta inmunológica, con falla principalmente a nivel del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, por eso es que el sistema inmune es difícil que lo reconozca, que es necesaria la expresión de esto para que tenga acción los linfocitos, justamente las células citotóxicas, ¿no? Incluyendo las natural killer, que son las que van a destruir a estas células tumorales. Pero como lamentablemente se altera este complejo de histocompatibilidad mayor, las células inmunes no reconocen a estas células. También se sabe de que las personas con inmunodeficiencias congénitas, es decir, ya han nacido así con este tipo de alteración, tienen un riesgo incrementado, vean ustedes, de 200 veces más que el resto de la población para desarrollar una neoplasia. Y esto está muy relacionado, por ejemplo, con lo que ahora conocemos con esta enfermedad que es el HIV. El virus del HIV, el virus HIV produce una inmunodeficiencia. Y lo que se desarrolla son dos neoplasias que son bastante comunes. Uno son los linfomas y dos es el sarcoma de Kaposi. Pero es un sarcoma de Kaposi no típico. Llámese sarcoma de Kaposi típico, aquel que se desarrolla en personas de más de 40 años y en los miembros inferiores, ¿no? Generalmente es en las piernas o en los pies, nada más. Ese era el sarcoma de Kaposi clásico. Pero con la introducción de este virus, este sarcoma se desarrolla en cualquier parte del cuerpo, ojo, nariz, boca, oreja, por cualquier lado. Entonces, si nosotros vemos un sarcoma de Kaposi difuso, lo primero que tenemos que pensar es que este paciente tiene una inmunodeficiencia, que puede ser congénita o puede ser adquirida, ¿no? Y dentro de las adquiridas, el HIV. Se sabe que los virus, por ejemplo, inducían cáncer en los animales, ¿no? Produciendo antígenos específicos, antígenos tumorales específicos. Antes, ahora se sabe que en el ser humano también se pueden producir este tipo de respuesta, aunque estos anticuerpos no neutralicen totalmente al tumor, pero por lo menos se expresan y pueden ser dosados en suero, por ejemplo. Uno de estos es, por ejemplo, el antígeno prostático específico, PSA, que en los varones, cuando se hace el dosaje, el valor normal es de 0.04 nanogramos por mililitro. Entonces, si nosotros encontramos 100 nanogramos por mililitro, es casi seguro que tiene un cáncer, porque es una expresión muy elevada de esta. Luego, fíjense ustedes, para que se produzca el asiento en otro lugar de estas células neoplásicas, se necesita que haya una zona predispuesta. Esto se le llama, entre comillas, prefijo postal. Es decir, deben haber ciertas condiciones para que las células neoplásicas, digamos así, encuentren su receptor específico para que ahí se adhieran y comiencen a reproducirse. El otro mecanismo es que en órganos que tienen una gran microcirculación, una gran red capilar, también las células van a ser, entre comillas, atascadas y por lo tanto se van a fijar ahí y van a reproducirse. Son los dos mecanismos básicos.
Dentro de los mecanismos de la oncogénesis tenemos los principales, acá en este cuadro los he resumido, son un montón. Ustedes cuando revisen el rolling van a ver que son más de 10 a 12 páginas que tratan sobre esto. Yo he sacado este cuadro que resume muy bien todo esto y lo más importante, lógicamente, ¿no? Dentro de los factores de promoción, por ejemplo, de desarrollo, tenemos a GenServer2, al RAS, al CCIS, CABL, CEMIC, ¿no? Para que vean ustedes nada más, por ejemplo, la sobreexpresión de este factor, este factor va a ser de que tiene que ver con el factor de desarrollo epidermal, que haga que las células se hacen más sensibles a los estímulos de desarrollo. O sea, la sobreexpresión de CERV2 nos va a hacer ya pensar de que las células epidermales se van a volver más sensibles a cualquier factor de desarrollo externo, por ejemplo, la luz ultravioleta, lo cual va a producirnos un cáncer de piel, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, y estos factores, estos genes, por ejemplo, pueden ser identificados perfectamente en la actualidad, ¿no? Es más, se utilizan para el pronóstico inclusive de las enfermedades. Por ejemplo, la sobreexpresión de los productos del gen CCIS, ¿no? También estimulan a los oncogenes tales como el RAS. Ustedes han visto que el gen RAS tiene que ver mucho con lo que es la actividad de la GTPasa, ¿no? Que limita a la inducción de las quinasas. Acuérdense ustedes que esto tiene que ver con lo que es proliferación celular. El otro factor es por pérdida de los genes supresores de tumores, ¿no? Cuando se encuentra el BRCA1, por ejemplo, tiene que ver con la pérdida de inhibición del desarrollo normal. Nosotros habíamos visto, por ejemplo, el RB, que tiene que ver con múltiples tumores. Todos estos están relacionados con lo que son los genes supresores de tumores, ¿no? El P53, como él les acaba de mencionar, que tiene que ver mucho con lo que es proliferación y reparación, como les decía, por eso se le considera el guardián del genoma, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que es reparación y proliferación. En cuanto a las limitaciones de la apoptosis, tiene que ver el gen BCL2. La sobreexpresión de este gen previene la apoptosis, es decir, si yo encuentro BCL2 sobreexpresado, significa de que esta célula escapó su regulación normal del control de su crecimiento, está creciendo en forma desmesurada. Y nosotros lo utilizamos rutinariamente en los tejidos en los cuales tenemos una duda. Por ejemplo, en un ganglio que vemos una gran proliferación de linfocitos, pero que no tienen atipia evidente. Y entonces entra la duda diagnóstica. Decimos, ¿este es un cáncer o solamente es una hiperplasia? Que son pocos esos casos, pero los hay, constituyen problemas. ¿Qué hacemos? Nos sometemos al reconocimiento de BCL2. Y si este gen, con un anticuerpo marcado, específico, coloreado, logramos que se coloree en todo el ganglio, decimos que está sobreexpresado, ¿no? Porque normalmente debería solamente colorearse el 5%, 10%. Si se colorea el 100%, significa que está sobreexpresado. ¿Y eso qué significa? Que es una proliferación descontrolada, en otras palabras, cáncer. Y acá tengo una lista, ¿no?, de los principales oncogenes que están relacionados con las neoplasias a la derecha. El CERV2, por ejemplo, cáncer de mama y ovario, pero más lo estamos utilizando para lo que es cáncer de mama. Se sobreentiende, pues, ¿no? Una mujer que tenga el antecedente en la familia de que ha tenido cáncer de mama, la abuela, por ejemplo, y le encuentran en sangre o por algún método de estudio la sobreexpresión de CERV2, eso significa que va a ser un cáncer de mama en cualquier momento. Esta teoría
la utilizó a pie juntillas la actriz esta, ¿cómo se llama? Angelina Jolie. Su mamá, que había muerto de cáncer, su abuela murió de cáncer de mama. En ella se encontró la sobreexpresión de CERV2, ¿y qué hizo? Se amputó ambas mamas para prevenir, ¿no? Una conducta un poco, bastante apresurada, ¿no? Porque hemos visto que tiene que existir, ¿qué cosa? Una predisposición también. No sabíamos, o ella no sabía, según los estudios que le habían hecho, si estaba con predisposición o no. Dijo, frente a la duda, mejor las dos mamas afuera y se acabó la cosa, ¿no? El gen RAS, que tiene que ver con algunos carcinomas y con las leucemias, el C-CIS con los gliomas, el CABL con la leucemia mielógena crónica, ¿no? El CMI, miren ustedes, el CMI casi exclusivo para los linfomas, ¿no? El PCR es casi igual que este de acá, para cáncer de mama y ovario. El APC para adenocarcinomas de colon, NF1 para neurofibromas, RB, que es el gen del retinoblastoma, tiene que ver con los sarcomas, especialmente con el osteosarcoma. La alteración de P53 con la mayoría de los carcinomas. El BCL2 para leucemias, linfocítica crónica y linfoma. Esta es una lista que yo le recomendaría que la tengan en cuenta, que sintetiza la gran cantidad de genes relacionados con el cáncer. Pienso yo que es más útil. Acá tenemos nosotros un ejemplo, ¿no? de la expresión de estos genes en forma directa. Vean ustedes, esta es una estructura ganglionar en la cual no se sabía si la proliferación linfocitaria era por un cáncer, o sea, un linfoma, o era una hiperplasia atípica del ganglio. Frente a esa duda se le pone a PCL2, este PCL2 va coloreado con un colorante y se vea todo lo que está coloreado, o sea, todo lo que son los folículos, totalmente los folículos llenos, 100% de la expresión de BCL2, lo cual nos está diciendo de que hay una gran proliferación descontrolada. Acá es un cáncer, entonces se confirma que se trata de un linfoma. Por eso dice, este es un ejemplo de BCL2 positivo en un linfoma. Finalmente, esto es solamente para recordar en el estadiaje del cáncer, tener en cuenta la presencia de los ganglios. N0 no hay ganglios, N1 ganglios regionales, N2, locales, N2 regionales y N3 la siembra a ganglios distantes. Y en cuanto a T, va de T1 a T4, dependiendo del tamaño del tumor, ¿no? T y S le llaman carcinoma in situ, o sea, es un tumor in situ, ¿no? M1 significa metástasis o siembra fuera del sitio del órgano donde se genera el cáncer. Esta es una placa radiográfica. Esto lo vamos a ver mejor el día sábado, cuando nos enfoquemos a lo que es el diagnóstico y tratamiento del cáncer. El laboratorio, cómo nos ayuda para hacer la identificación de esto. Pero esto es un adelanto. Es una placa normal de un hombre tosedor, fumador, y que llama la atención, por ejemplo, este nódulo blanquecino, ¿no? Es lo más llamativo. Pero si ustedes afinan la vista, van a ver que acá hay otro, aquí hay otro, en el otro campo pulmonar igualmente, ¿no? Se puede ver, acá por ejemplo se ve uno que ya es irregular, parece un trébol, ¿no? Entonces, con las placas radiográficas simples se pueden hacer diagnósticos cuando se tiene un conocimiento adecuado de estas cosas, ¿no? Esto es una metástasis pulmonar, porque son múltiples, no es una sola lesión, son varias. Eso quiere decir que la neoplasia originaria ha roto los vasos, ha pasado a las venas ha llevado la sangre al corazón con las células metastásicas, y el corazón, mediante la arteria, lo ha diseminado a todo el organismo. Esta es una siembra difusa, no solamente en el pulmón, debe haber en otros sitios, solo que no dan mucha sintomatología porque son muy pequeñas las metástasis. Cuando estas crezcan, que compriman algún bronquio, entonces sí se va a presentar una sintomatología más
fluida, ¿no? Este es un examen tomográfico, tomografía, para determinar también la naturaleza de estos nódulos, ¿no? Vean ustedes, lo normal es el tejido blanquecino como esto, y el tejido así más claro, radiotranslúcido se llama, constituye un tejido anormal. Es la siembra de un tumor maligno en el hígado. Este es el hígado, corresponde al hígado. Si ustedes ven, cumple los criterios. Acá se ve como una espícula o como una patita del cangrejo, ¿no? Igual acá, son irregulares. Algunas son bien redondas, pero otras son irregulares. Entonces es posible, mediante una tomografía, determinar que el hígado es tumoral. Ahora, se puede palpar también. Si ustedes han afinado sus receptores de los dedos, a la hora que palpen el hígado, vean ustedes, porque hace prominencias, nódulos en la superficie del hígado. Entonces el hígado es un órgano que está asequible a la palpación. Lo único sí que tiene de tener poco costumbre, ¿no? Se pueden palpar los nódulos entonces. Bueno, lo vamos a dejar por ahora ahí. Repasen un poco lo relacionado con lo que son los oncogenes. En la siguiente reunión vamos a completar dos clases, tratando de sintetizarlo también a lo más frecuente que ustedes van a ver y lo más importante para que puedan dar su examen adecuadamente. Este tema, si ustedes lo revisan en el ROE, está bastante extenso, bastante amplio y un poco confuso inclusive. Si ustedes revisan lo que les he presentado, les va a servir como una orientación para que puedan entenderlo un poco mejor. Pero les garantizo que más o menos el 60% de las preguntas van a venir de estas diapositivas que he presentado, para no complicar tanto la cosa. ¿Ya? Muy bien, entonces nos vemos mañana a las 3 de la tarde, ¿no?